Hola, buen día. Vamos a continuar el día de hoy con una clase más del curso de geografía, pero sin antes mencionarles que sigan cumpliendo las medidas de prevención para cuidarnos y poder salir y vencer a esta pandemia que nos está afrontando día a día. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es geografía social. ¿Qué será geografía social? Vamos a verlo a continuación. Cuando hablamos de geografía social, se centra principalmente en aspectos sociales, es decir, son aspectos que vamos a encontrar en nuestra sociedad, en nuestra población. ¿Y a qué tipos de aspectos nos estamos refiriendo? A divisiones sociales, a la educación, la pobreza, las relaciones de géneros, la etnicidad, entre otros. Es una ciencia creada por el geógrafo alemán Federico Raxel, al cual se le atribuye como el padre de la geografía social o también de la geografía humana. A mediados del siglo XIX, la geografía humana estudia al hombre tal como se establece, desarrolla y adapta en la unidad geográfica que escoge vivir. Es de forma como el hombre se va adaptando al medio que está habitando. Con toda ciencia, como toda ciencia necesita el conocimiento de otra, aportes de otras ciencias para que esta geografía social pueda continuar con su estudio. Trata de las influencias del medio físico sobre el hombre y sus actividades recíprocas, de la influencia del hombre sobre el medio en el que él cambia, en el que él va a transformar a medida que se va adaptando en él. La geografía social es una rama de la geografía humana, como lo dije anteriormente, que estudia la distribución, razas, costumbres e idiomas de la población sobre nuestro planeta. Población mundial. La población mundial se ha proyectado hacia el año 2100. Tenemos unos índices, unos datos. De 1990 tenemos una población de 5.300 millones. Al año 2015, 7.300 millones. Al año 2030 tenemos una población que será de unos 8.500 millones. Al año 2050 tendríamos una población de 9.700 millones y al año 2100 tendríamos una población estimada a 11.200 millones de habitantes. Aquí observamos un gráfico donde podemos ver, darnos cuenta los porcentajes de población que tenemos por continente, que tenemos por sexo. Población mundial. La población del mundo al año 2025. ¿Qué es lo que se espera? En Asia tenemos un aproximado de población al 2025 que sería 4.814 millones 100.000 habitantes. En América, 1.060 millones 300.000 habitantes. En África, 1.298 millones 3.000 habitantes. En Europa, 889 millones 900.000 habitantes. Y en Oceanía tendríamos 39 millones 600.000 habitantes. Estos números, estos índices, los tendríamos de aquí al año 2025 por continente. En la actualidad, la población total de nuestro planeta es de unos 7.000 millones de personas y se calcula que en el 2025 será unos 8.500 millones de habitantes. Actualmente, los gobiernos, las instituciones, los organismos internacionales, y entre uno de ellos encontramos al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estos organismos realizan programas para controlar el crecimiento poblacional. Va viendo cómo va creciendo la población que tenemos. Encontramos razas humanas. ¿Qué serán las razas humanas? Cuando nosotros hablamos de razas humanas, hace referencia al conjunto de caracteres de semejanza o diferencia entre grupos humanos. La especie humana es una sola, pero está diversificada en etnias.
Cuando hablamos de etnias, ya sabemos que son grupos de personas que se establecen en un lugar. Hablamos de razas o grupos culturales que se han ido desarrollando de acuerdo al medio geográfico imperante, lo que ha determinado que aparezcan variantes. Generalmente podemos considerar 4 grupos, 4 razas. Entre ellas encontramos la blanca, negra, amarilla o cobriza o americana. Son los 4 tipos de raza que encontramos. ¿Cómo surgen las razas? ¿Cómo aparecieron? ¿Cómo las pudimos tener? Las agrupaciones humanas de una misma especie experimentan variaciones que las diferencian unas de otras. Y estos son resultados del alejamiento o aislamiento por accidentes geográficos, océanos, por ríos, desiertos u otras causas que se relacionan a ella. Influencia del clima. De alguna manera tiene que ver el clima. Ya sabemos que está dentro, hablamos de temperatura, presión, viento, humedad. Surgen razas a partir de una misma especie. Los individuos de diferentes razas pueden reproducirse entre sí. Clases de razas humanas. Vamos a explicar una por una. Hemos dicho que encontramos la primera, que es blanca, o también se le conoce como caucasoide. Cuando hablamos de este tipo de raza, estamos señalando o explicándola de la siguiente manera. La antropología clásica definía a una población como caucásica. ¿Pero cómo? Si ésta presentaba ciertas características con variaciones en la forma, en el tamaño y en el color de los ojos, que estos podían ser medios o claros, azules, grises, marrones, verdes, avellana, y en la coloración del pelo, que podría ser castaño oscuro o claro, rubio, etc. El término blanco, también persona blanca o etnia europea, generalmente se ha utilizado muchas veces para designar a personas cuya tonalidad de piel es clara y suele asociarse a poblaciones de origen europea. Esta raza caucasoide o blanca presenta una serie de características para poderla identificar. Se caracteriza principalmente porque tiene piel clara, cabello suave, de color claro u oscuro. Presenta labios delgados y por lo general es de alta estatura. Amarilla o mongoloide. La palabra está formada por la palabra base mongol y el sufijo oide. ¿Y qué significa esto? Hace referencia al parecido, por lo que el término literalmente significa se asemeja a los mongoles. Fue introducida por la etnología temprana principalmente para describir a las poblaciones diversas de Asia Central y Asia Oriental. La raza mongoloide es una de las propuestas de las 3 razas principales de la humanidad y se refiere a las poblaciones que comparten ciertos rasgos fenotípicos, como la vida mongólica y otros rasgos físicos comunes en la mayor parte de Asia. Características de este tipo de raza para poder identificarla. Presenta piel amarillenta, cabello negro y lacio, ojos pequeños y oscuros u oblicuos, rostro ancho con pómulos salientes y un pliegue que cubre el ángulo interior del ojo. Negra o africana, otro tipo de raza que encontramos. Cuando hablamos de la raza negra, hace referencia a las personas que habitan o tienen una relación con el África subsahariana, denominada también África negra. O también es la persona negra o de etnia subsahariana. Es un término de diversos significados cambiantes según el tiempo y el lugar donde se encuentran. ¿Cómo identificamos esa raza? Piel oscura,
sistema piloso poco desarrollado, cabello rizado o crespo, cabeza alargada, nariz ancha, mandíbula prominente, labios gruesos y una constitución delgada. Causas de la distribución poblacional. Así como encontramos razas, también tenemos algunas causas que de alguna manera la alteran, la modifican, la cambian. No está uniformemente distribuida, sino que tiende a concentrarse en regiones más ricas o en las que necesitan fuerzas de trabajo. En cambio, en las zonas en las que las condiciones para el desarrollo son desfavorables, es casi nula la población. Entonces, esto quiere decir que hace un poco de referencia a los lugares o a las zonas que cuenta con las medidas de su extensión y a otros lugares que no tiene, que no permite el acceso para habitarlas. Encontramos causas naturales y causas humanas. Cuando hablamos de las causas naturales, encontramos al clima, altitud, topografía, tipo de suelo, abundancia de agua. Causas humanas, cultural, técnica, industrialización, evolución demográfica. Clima. ¿De qué manera influirá el clima aquí? Cuando hablamos de clima, ya sabemos que el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar establecido, constituido por la cantidad y presencia de ¿qué? Encontramos la presencia de lluvia, de humedad, de temperatura, de presión, vientos. Altitud. La altitud hace referencia principalmente a la distancia que existe entre cualquier punto de la Tierra en relación al nivel del mar. Y ahí muchas veces es lo que escuchamos, metros sobre el nivel del mar. Topografía. Descripción y representación en un plano, la superficie o el relieve de un terrestre. Sus características. Tipos de suelos. Características de los suelos que encontramos en nuestra superficie. Abundancia de agua. Hablamos principalmente ahí de las grandes masas de agua que encontramos. Mares, océanos, lagos, ríos. Causas humanas. Cuando hablamos de las causas humanas, cultural. Cultural hace referencia al conjunto de características donde encontramos música, educación, estética, arte, danza, teatro, pintura, arquitectura. Técnica e industrialización. Es aquella unión o producción de bienes y servicios mediante la utilización de máquinas asociadas a fuentes de energía. Evolución demográfica. Cuando hablamos de esta evolución demográfica, es saber el proceso de cambio, aumento, proceso evolutivo de cómo nuestra población ha ido creciendo al pasar de todo este tiempo. La distribución de la población peruana. En nuestro país se vive desde hace más de medio siglo un proceso acelerado de despoblamiento y de algunas áreas y de concentración en otras. Factores como la violencia, la crisis económica, la búsqueda de oportunidades de educación, trabajo, entre otros, originan que los flujos migratorios fuesen una característica de la dinámica poblacional del siglo XX. Durante el siglo pasado se produjeron grandes cambios en la distribución geográfica de la población peruana. Entonces, todos estos factores que hemos mencionado hace que haya un cambio, hace que las personas abandonen algunos lugares por las condiciones que presentan. Áreas de distribución poblacional. Encontramos el área de concentración poblacional. ¿A qué hace referencia esto? Son áreas donde existen condiciones naturales favorables. Son áreas donde están aptas para vivir. Contamos con gran accesibilidad para estar ahí. Es el caso de las zonas templadas,
de 30 a 60 grados de latitud. De las cálidas cerca al Ecuador, donde el clima es moderado. Hay agua, presencia de valle, recursos naturales, entre otros. Cuentan con zonas productivas, tienen acceso a agua. Área de dispersión poblacional. Son áreas que presentan condiciones desfavorables para el asentamiento poblacional. Es el caso de los desiertos fríos, hablamos de polos, los desiertos de arena y las montañas, que son zonas con un clima riguroso, relieve abrupto y falta de recursos. Si hacemos una comparación entre el área de concentración y el área de dispersión poblacional, entonces podemos decir que el área poblacional es aquella que cuenta con todas las medidas para que uno se adapte al lugar en el que está. Y el área de dispersión poblacional es el que no tiene esas facilidades de sobrevivencia. Y como actualmente nosotros podemos ver, observar que la mayoría de las personas abandonan esas zonas para venirse a las zonas donde hay excesiva población. Y de algún modo lo hacen por una mejor oportunidad de educación, trabajo, estudio, cosas que les van a ayudar a surgir a medida que van creciendo en su vida. Entonces, eso es lo que hemos avanzado el día de hoy de geografía social. Recuerden que seguimos trabajando a través de la plataforma de Idukai y a través de esa plataforma se le está enviando lo que es las tareas de las sesiones que se están realizando. Así que un gusto volverlos a encontrar y me despido deseándoles que tengan un buen día y que sigan cumpliendo las medidas de prevención, de quedarse en casa y seguir practicando todo lo que está dispuesto por el gobierno. Así que recuerden, ya saben, yo me quedo en casa igual que ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.